Bienvenidos a este episodio número 138 de Detalles, que ya tengo que estar hasta revisando el número porque se me pasa olvidando por cuál número del podcast vamos. Y quiero hablar un poco sobre lo que sucedió ayer, jueves 26 de octubre de 2023, que liberaron la versión estable de Next 14. Los cuales, entre varias características principales, hay 4 features o puntos principales en el changelog que ya se los voy a mencionar. Pero antes de comenzar, quiero hablar un poco sobre unos anuncios que les interesan a las personas que han tomado alguno de los cursos que voy a mencionar en Udemy o Detalles. Uno de los puntos que les había prometido, normalmente lo prometido es deuda, en el cual yo les había dicho que tan pronto los server actions salieran de beta, de alfa, yo les había dicho o estaba animado a hacerlo inclusive en beta, en contra de mi voluntad, pero bueno, porque ya habían tardado bastante, pero yo les había mencionado que cuando ya salieran de alfa íbamos a empezar a hacer la siguiente parte del curso, que era lo que es el e-commerce que se hace. El curso de Next que tengo es bastante grande y en Udemy se van a actualizar todos los videos y se va a reemplazar todo para que ustedes tengan el contenido actualizado. En Detalles ustedes van a tener el curso original, que es con el directorio anterior, el directorio de rutas tradicional, y también van a tener otro curso, es decir, van a tener como 2 cursos en uno, y van a tener el curso con el App Router. Porque realmente esto es algo que, la verdad, en Udemy no puedo hacer esto. En el mismo curso no puedo tener los 2 cursos porque ya nos pasamos de las 500 clases. Es un curso de como de 50 horas. No se puede pasar de eso. Entonces hay varias razones. Las personas que lo tienen en Detalles van a ver 2 cursos, que ustedes ya saben cómo está eso, porque me imagino que ya han visto la sección o todo el curso actualizado de la versión Next 13. Y no hay breaking changes específicos en la parte de lo que se ha enseñado en la actualización o regrabación que se ha hecho, pero voy a regrabar la parte de los server actions para usarlos ya en modo estable, y ya viene la regrabación completa de lo que es el e-commerce, que es el proyecto final, que para las personas que ya han visto ese curso es bien completo. Pasamos desde la maquetación, autenticación, orden de compra, lo mandamos a pagar por PayPal, hacemos las órdenes pagadas, hacemos todo el procedimiento, búsquedas, en fin, todo se hace un e-commerce completo. Entonces, lo que va a pasar es que voy a empezar a llegar a la parte de React Native hasta cierto punto, que va a ser la parte de los tabs, la parte de la navegación de diferentes pantallas. Y una vez llegado a ese punto y lo liberamos en Detalles, empiezo a hacer la parte de Next 14 con el e-commerce. Entonces, nuevamente, eso es lo prometido que les había mencionado. Y aguántenme un momento, recuerden que igual tengo que estudiar ciertos cambios para poder darles a ustedes información que sea conveniente y lo más apegada a la documentación oficial que ellos nos mencionan. Recuerden que no es que el conocimiento mágicamente se pegue en mi cabeza, yo tengo que estudiarlo, analizarlo, revisarlo y ver de qué manera podemos aplicarlo de una manera efectiva. En fin, regresando ahora sí al changelog, y noten que aquí está en español, yo hice lo pasé por un traductor porque a veces sale más fácil leerlo así. Pero yo les voy a mencionar aquí las palabras que son directamente en inglés. Aquí sale hasta siguiente JS, es Next.js 14. Entonces quiero hablar sobre los 4 puntos que están mencionados acá. La primera es la parte de TurboPack. TurboPack está funcionando todavía en versiones betas o alfas, si no estoy mal. Todavía no está para producción, pero estamos cerca de hacerlo. Aquí mencionan de que ya han pasado más de 5,000 pruebas superadas, y por ahí dan un enlace más adelante donde ustedes pueden ir a ver cómo está el estado del mismo si les interesa a ustedes en sus proyectos. Todavía no está production ready, pero ustedes ya lo pueden empezar a utilizar en desarrollo y pueden estar cambiándolo entre TurboPack, Webpack, y eso es genial. Otro punto interesante es que en este demo que ellos nos ofrecen, que eso es el punto 4, hicieron un nuevo tutorial específicamente adaptado para los nuevos cambios de Next, que vienen de Next 13 y Next 14. Yo siempre me estaba preguntando por qué, desde que lanzaron el App Directory, por qué no hicieron un tutorial inmediatamente como el tutorial que ya tenían en su forma original con el routes folder. Pero ahora ya lo tenemos. Entonces, ese tutorial yo lo he estado haciendo, llevo como el 45-50% del mismo, toma varias horas hacerlo. O sea, no es como que ustedes lo hacen y ya está, son varias horas, más o menos. Yo el 44% me tomó hacerlo como en 2 horas porque estaba analizándolo y revisándolo. O sea, toma tiempo, pero es un tutorial interesante. Ahora, yo siento que ese tutorial está más orientado a personas que ya han trabajado con Next antes y quieren ver cuáles son los cambios que realmente ha tenido Next. No es, de nuevo, una forma... Yo no lo siento que sea un tutorial para empezar en Next, lo siento como un tutorial para personas que ya conocen un poco de Next y ver cómo se hacen las cosas en la nueva versión de Next.
Y por ahí va la cuestión con este tutorial. Llevándolo hasta un 90 no, perdón, lo llevo como un 45% de ese tutorial, bueno, casi 50% del mismo. Es un tutorial que toma su buen rato. Yo avancé eso en 2 horas y media y bueno, obviamente estaba probando, haciendo mis propios juegos, pero igual iba bastante rápido a mi consideración o a mi parecer igual demora tiempo. Lo interesante es que con la parte de con TurboPack, ese mismo ejercicio llevado hasta un 44%, como unas 15 a 20 dependencias que tiene ese proyecto, Webpack demora 2 segundos y esta es una computadora bastante fuerte, diría yo, en cuanto al procesador. Y en TurboPack es casi un cuarto del tiempo, digamos que 500 milésimas de segundo para ser honestos, y aquí era un poquito más de 2 segundos. Lo genial que tiene esta parte de TurboPack es que mejora muchísimo el desarrollo, pero recuerden que todavía no estamos en la versión de producción. Pronto va a estar y cuando esté, ellos han mencionado que va a ser una elevación de una versión menor de Next. Es decir, estamos en la versión 14, entonces va a ser como la 14.1, 14.2, una cosa así, donde pues esperaríamos ver pronto TurboPack listo para que sea la versión por defecto para trabajar en Next. En fin. Ya los server actions mencionado anteriormente ya están de manera estable y esto es un cambio que realmente estábamos esperando muchos. No solo las personas que estaban deseando ver los cambios implementados en el curso y en la parte de nuestra aplicación de e-commerce, sino porque realmente creo que para allá vamos de nuevo. Digo de nuevo porque esto sí básicamente me recuerda a los momentos de PHP en los cuales nosotros vamos a terminar haciendo funciones que se ejecutan del lado del servidor, lo cual está bien. ¿Por qué? Porque significaría que ustedes no necesitan crearse un RESTful API, hacer validación de rutas y protección. No es que no tengan que hacerlas, ¿no? Pero eso se puede hacer de otras formas, ¿no? Ahora, un poco más sencillo. Y no hay que crearse la ruta, no hay que crearse la respuesta, no hay que mapear el tipado, no hay que hacer el tank stack query para realizar ese caché y revalidación. Entonces, esto, de nuevo, no sé si esto ya lo había mencionado yo en otros lugares, pero cuando nosotros estamos trabajando con alguna nueva tecnología, las nuevas tecnologías tienden a seguir este patrón que les voy a mencionar. Cuando salió AngularJS, vamos a mencionarlo así, AngularJS salió hace 15 años, no sé, pero cuando salió AngularJS, 12, 15 años, no sé, bueno, en fin, cuando salió AngularJS, creció y nació basado en solventar o pensando en solventar una necesidad que se hacía antes, cambio de rutas o poder hacer inyección de dependencias en una aplicación web y que fuera relativamente sencillo trabajar con él. Luego, el framework creció de tal manera que, bueno, vino la versión 2, que es básicamente un nuevo framework, pero luego vino la versión 2 en la cual buscaba hacer el mismo trabajo, pero de una manera un poco más sencilla. Honestamente, la sintaxis de Angular 2 contra la versión de AngularJS, yo siento que la versión de Angular 2 fue mejor, solo que tenía la curva de aprendizaje muy alta porque nadie está acostumbrado a trabajar con TypeScript o TypeScript no era tan fuerte en ese momento, en fin. Pero realmente fue más fácil. Entonces podíamos trabajar aplicaciones de Angular de una manera más sencilla, pero luego el framework empezó a crecer y ya resulta que no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque el framework ahora es muy grande, hay muchas cosas. Hay nuevas sintaxis viejas, hay nuevas etiquetas, nuevas directivas y eso ya no ataca el objetivo principal que fue hacer un framework que fuera user friendly, fácil de aprender y que les ayudara a las personas a hacer el trabajo de una manera sencilla. No estoy atacando Angular en ninguna manera, más bien qué bueno que tenemos eso. Pero lo mismo le pasó a React. Luego vino React estuvo viendo que Angular era así, entonces ¿sabes qué? Yo voy a empezar a trabajar de un punto, yo puedo hacer esto de una forma más sencilla, yo puedo hacerlo de esta manera, no ocupamos hacer tanta cosa, no ocupamos hacer esta transpilación, para manejar el estado lo podemos hacer de esta forma. Y nace con la visión de que ellos pueden hacer algo, o sea, lo que solventar la necesidad de una manera más sencilla. Pero lo mismo le pasó a React. React empezó a crecer y dijo, ¿sabes qué? Los class-based components, la verdad es que no son tan rápidos, vamos a pasarnos a hooks. Y luego vino, no un breaking change, que estamos exactamente lo mismo en Next 14, esto no es un breaking change, pero ya marcó el antes y el después. Ustedes van a trabajar con React con clases, lo pueden hacer todavía, pero se recomienda trabajar con hooks. Entonces, ¿qué pasa? Ya no fue tan sencillo. Ok, ya los hooks sí son más fáciles, eso sí es cierto en algunas cosas, en vez de estar haciendo tantos binds con las clases, pero bueno, eso es otro tema. Luego empezó a crecer y ahora que suspenso y que fallbacks y que tenemos diferentes sistemas de rutas o enrutamiento, en fin.
empezó a crecer de tal manera donde ya no es tan sencillo entrar en React. No digo que sea complicado, pero ya no es tan sencillo como era antes. Y luego vienen otras tecnologías, como por ejemplo Svelte, que dicen, ¿sabes qué? Yo puedo hacer esto mismo que hace React y lo mismo que hace Angular de una manera súper más fácil. Es más, es hasta ridículo ver las comparativas en las cuales dicen, este es el código de Angular, este es el código de React, este es el código de Svelte. Y Svelte, como realmente Svelte hace como medio trampa porque no es un código directo, pero en general, pues eso es lo que nosotros terminamos escribiendo, ¿no? Pero bien, eso es otro tema. Entonces, eso es el común denominador. Las tecnologías nacen resolviendo una necesidad y conforme se van adaptando, o sea, van creciendo y madurándose y se van haciendo más y más complejas hasta llegar a un punto donde viene una nueva tecnología, viene Solid, voy a mencionar Solid porque Solid es el que siento que más le puede dar duro a React, porque Solid ha demostrado lo que se puede hacer sin necesidad de tener tantos hooks y funciona de una manera formidable. Pero bueno, regresando al changelog que nosotros tenemos acá, tenemos ya los server actions. Los server actions viene con las integraciones del caché y revalidación. Esto es bastante útil. Ya no vamos a ocupar Tank Query, aunque igual lo pueden usar. Por Tank Query nuevamente sería más del lado del cliente, no del lado del servidor. Llamadas a funciones simples y que funcionan de forma nativa con los formularios. Esto es bien interesante porque ustedes pueden tener tipado estricto sin tener que crearse todo un RESTful API para hacer un posteo. Muy, muy, muy útil. Ustedes dicen, oye, yo necesito el form data que llegue a mi servidor. Ustedes simplemente le mandan el form data en una acción del formulario y esa acción del formulario simplemente le llega al servidor y ustedes lo hacen. Es súper genial. Pero este punto y sumado a los server components, a mi parecer ya llegaron al punto donde una gota más de complejidad en Next puede dar el paso a que la mayor parte de las personas digan, no, la verdad es que aprender Next está muy complicado, mejor nos vamos a Remix, que sería la competencia directa. O mejor aún, me voy a ir a Solid Star. O mejor aún, vamos a pensar en tal vez en Astro, ¿no? Y así no tengo que reaprender todo. Entonces, esto es un punto donde nosotros tenemos que estar pendientes de que las tecnologías evolucionan, que las tecnologías van cambiando, de que todo va evolucionando. Y Next, la verdad es que de la versión, no digo de la 13, sino de la versión cuando ustedes quieran pensar en el App Router, o sea, en el directorio app o en las rutas tradicionales que veníamos en Next 12, todavía son compatibles, pero estamos en el punto donde fue como estuvo React en su momento, donde hay un antes y hay un después. Las recomendaciones es esto en el App Directory, pero todo lo que es del directorio routes todavía sigue funcionando. Entonces va a llegar un punto, no creo que hagan un breaking change, no están en el punto para hacer un breaking change. Y la ventaja es que como esto es código del lado del servidor, entonces no impacta tanto que tengamos la retrocompatibilidad de estos funcionamientos. Pero sin embargo, cuando ustedes lleguen al punto, en unos años posiblemente van a ver de que ya el sistema tradicional ya no va a ser soportado y tenemos que eliminarlo, ¿no? O migrar nuestros proyectos a la fuerza. Pero bueno, para eso entonces espero que ya pasen varios años y que ya nadie esté trabajando de la forma anterior en Next. Y de nuevo, también esto es bastante útil que nosotros trabajemos de esta manera porque podemos aprovechar características que nosotros realmente necesitamos en nuestras aplicaciones. Estados de error, loading times mejorados, formas más fáciles de implementar layouts. Pero a la vez esto añade capas extras de complejidad como la parte dinámica que nosotros tenemos que estar controlando en qué punto vamos a decir de que esto es un server component, en qué punto esto es un client component. Y mucha gente va a decir, bueno, es tan fácil porque arriba va a decir use server y en el otro lado va a decir use client, pero realmente es algo que nosotros tenemos que saber. Y de repente nosotros ocupamos transformar algo en un client component, pero todo estaba como un server component. Entonces vamos a tener muchos errores ahí que son nuevos. Pero bueno, siguiendo con el changelog, habla sobre TurboPack. Estamos cerca de tener TurboPack. Ustedes pueden leer más información y aquí ellos dejan un enlace si quieren ver cómo va el proyecto. Una vez ya se alcance el 100% de las pruebas, que ya llevan el 90% de las pruebas, que es bastante genial, vamos a tener TurboPack en una versión estable. Nuevamente aquí menciona como una versión menor, es decir, 14.1, 2, 3 o algo así. Y ahí vamos a tener ya TurboPack, que espero que pronto sea el nuevo estándar para el desarrollo de Next. Y vamos a ver cómo nos va con eso.
Nuevamente no es la gran cosa. Ustedes simplemente tienen que poner la bandera menos turbo para poder ejecutarlo en TurboPack en este momento o pues el modo tradicional con Webpack. Y ahí está. Las diferencias son considerables en el área de desarrollo. Parte de forms y mutations. Aquí mencionan que para ustedes hacer el trabajo de un posteo de información, se hacía toda una petición REST y se creaba un RESTful API en el cual teníamos la request response y se hacía todo el trabajo, que no estaba mal. O sea, no está mal. Esto es algo que inclusive ustedes pueden seguir utilizando. No necesariamente ustedes se tienen que pasar a los server actions, pero yo creo que los server actions va a ser un cambio considerable en el desarrollo. La verdad es que es súper genial porque se desarrolla muy rápido y ustedes pueden reutilizar mucho de su código cuando ustedes están pensando en hacer, por ejemplo, un archivo de funciones ejecutadas del lado del servidor que pueden llamar en diferentes componentes sin tener que estar creando RESTful API a lo largo. En fin, este ejemplo que ustedes están viendo en pantalla para las personas que están escuchando el podcast no es más que un handler como se hacía, o se puede hacer, la verdad, en Next, que se recibe la request, la response y se regresa el rest.status con la información que ustedes desean, el status 200 o .json con el ID y lo demás. Nuevamente esto ayuda muchísimo y a muchas personas todavía prefieren hacerlo de esta manera porque claramente ven la separación de responsabilidades, que de nuevo yo entiendo el por qué no les gustan los server actions, especialmente con los ejemplos que ellos lanzan, que sale un componente en el lado del HTML que es una conexión a la base de datos con un select asterisco from o un insert into tal tabla. Eso pues sí, soy muy de acuerdo con que se puede hacer, es muy diferente a que se deba de hacer. Pero bueno, cada loco con su tema. Luego, aquí mencionan la parte ya de cómo se haría tradicionalmente. Si ustedes quisieran hacer ese posteo, ellos ponen un ejemplo de que nosotros teníamos que hacer el submit, realizar la petición fetch. Todavía usan el fetch API para hacer una petición post, mandar la data y luego pues eso se hace con un await, se recibe la respuesta y ya con la respuesta podemos tomar la data. Todo ese código, todo ese ejemplo se simplifica con el ejercicio que ellos muestran después. Claro que no es del todo objetivo porque en el create item hace la petición a la creación, pero se hace de una manera muy sencilla. Cuando ustedes tienen componentes que son generados del lado del servidor, ustedes perfectamente pueden usar funciones que ejecuten código, o sea, todo el código se va a ejecutar en el lado del servidor, es decir, conexiones a base de datos principalmente. Pero cuando ustedes quieran especificar que un componente generado del lado del cliente y necesita interacciones del lado del servidor, ustedes tienen que especificar useServer y el useClient, ¿no? Respectivamente. Que eso añade una capa extra de complejidad, pero ahí está. Luego añadieron un par de hooks, por ejemplo, para revalidar. Bueno, ya estaban algunos, pero bueno, tenemos unas funciones nuevamente. Estos no son hooks, estas son funciones, ya le voy a mencionar los hooks. Revalidate path, revalidate tag. Esto es básicamente cuando ustedes hacen alguna modificación en la base de datos, por defecto esto va a estar almacenado en caché. Y aunque ustedes hagan la misma respuesta, si ustedes no invalidan el path o no revalidan el path o no revalidan el tag, que ya les voy a mencionar la diferencia. La diferencia es que ustedes simplemente le ponen un tag y dicen, ok, a este tag yo quiero revalidarlo. Y si ustedes no lo hacen, van a tener la respuesta anteriormente que ya va a estar en caché. Es como para que ustedes puedan decir, ok, este es el tag de productos y luego pues se hace una inserción de un nuevo producto, entonces yo puedo invalidar el tag o revalidar el tag para que se vuelva a cargar la información más reciente. Y Next se va a encargar de mantener eso en caché por mí, lo cual es bastante útil. Pero puede haber una capa extra de complejidad de recordar que nosotros cada vez que hacemos mutaciones a nuestra base de datos, tenemos que revalidar paths o revalidar tags. Nuevamente, tenemos funciones para hacer las redirecciones, tenemos funciones para leer las cookies, tenemos los hooks de useOptimistic, que este está bien interesante, que ya ahora sí está para que ustedes lo puedan utilizar. Ya no hay que hacer un trabajo con el hook experimental de useOptimistic, lo cual nos permite hacer inserciones, bueno, mutaciones optimistas, que básicamente es como que inmediatamente yo ejecuto el trabajo, yo puedo suponer y esperar de que todo va a salir bien. Y para nuestros usuarios van a pensar de que todo esto funciona de manera instantánea cuando todavía el proceso se está ejecutando en el lado del servidor. Ese useOptimistic
También ustedes tienen formas de saber cuál es el estado de ese posteo. Imagínense un posteo que demora 10 segundos, pero para sus usuarios que están usando la aplicación ya realizaron la visualización de los cambios. Pero para saber cuál es el estado de ese trabajo, tenemos un par de hooks. Como por ejemplo, bueno, en el Use Optimistic está todo, pero también tenemos otros hooks nuevos para capturar los errores, que ese es el Use Form State. Así podemos saber cuál es el estado del formulario. O mostrar los errores de carga con el Use Form Status. Un par de hooks interesantes. Luego hay un preview o un technical preview de lo que viene, que es el pre-renderizado parcial, que de nuevo está en alfas, diría yo. Entonces no la usen en producción. Pero básicamente lo que nos permite a nosotros con esta renderización parcial es que está basado en los boundaries del suspense y va a permitir que de forma dinámica ustedes puedan, o sea, que están viendo ahorita en pantalla una página que tiene varios puntos de suspenso en los cuales está cargando la información, pero para nuestros clientes o para lo que nosotros le mandaríamos del lado del servidor al cliente, va a recibir literalmente un código HTML común y corriente, pero después se hace el string de la información cuando esa información ya se resuelve o cuando el componente ya se resuelva. Entonces es bastante óptimo, por decirlo así, y va a mejorar la experiencia de usuario enormemente. Básicamente ese es el objetivo, mejorar la experiencia de usuario para poder tener nuestros boundaries bien delimitados. Y bueno, aquí luego también menciona que para tener el caparazón estático, digamos que el shell más granular, esto se puede requerir agregando los límites de suspenso adicionales. Sin embargo, si está utilizando el loading.js, que eso es básicamente una forma para mostrar los loadings en ciertas etapas de nuestra aplicación o en ciertas piezas de nuestra aplicación, este es un límite de suspense implícito, por lo que no requerirán hacer cambios para generar el shell estático. Pero bueno, muy pronto se va a hablar más al respecto y esperemos que esto ya entre por lo menos en betas o canales para que podamos probarlo de manera estable. Porque a veces hacen cambios, la gente de Vercel hace cambios o de Next hace unos cambios bien agresivos. Mejoran los metadatos. Esto de las mejoras de los metadatos va a ayudar nuevamente a que ustedes puedan tener, digamos que la información previa que se manda el cliente para mejorar que nuestras pantallas no brinquen cuando se aplica un color o un tema o una fuente. Y aquí puntualmente también marcaron como obsoleto un par de cosas. Recuerden que esté marcado como obsoleto no significa que ustedes tienen que salir corriendo a actualizarlo en este momento. Usualmente cuando se marca algo como obsoleto es una bandera para que ustedes se pongan a trabajar. Si ustedes quieren pasar, por ejemplo, la versión 15 de Next, posiblemente las cosas que ya están marcadas como obsoletas, todo va a depender de cómo ellos lo quieran hacer, sí, ya no lo van a tener. Pero usualmente cuando se marca algo como obsoleto es el punto en el cual ustedes tienen que pensar, ok, ya toca cambiar esto. Pero la verdad es que son poco los breaking change. Si ustedes están usando el viewport, color scheme o theme color, entonces ahora hay que empezar a utilizar lo que es el viewport y el generate viewport, que reemplazan esas funciones. Estos son los metadatos propiamente de los estilos que están en mención, ¿no? Pero también los metadatos podrían venir ahí la información de los meta tags, ¿no? Y por último, que lo que mencionan por acá es sobre el tutorial o el curso que ellos lanzaron para poder aprender bien estas características. Bueno, no diría aprender bien, yo diría para que ustedes puedan tener una pincelada de lo que hace Next ahora. Ahí habla sobre el enrutamiento, estilos y con Tailwind. ¿Por qué se basa fuertemente con Tailwind? Porque a mi parecer, pues, aparte de que Tailwind es genial, pero permite trabajar CSS bastante fácil del lado del servidor, es decir, crear los componentes del lado del servidor y mandarle el CSS necesario. Por eso es que ustedes van a poder usar Tailwind y se usa mucho Tailwind CSS cuando se usa con los server components porque funcionan muy bien en conjunto. A diferencia de otras componentes estilizados donde básicamente todo tenemos que hacerlo use client por todo lugar, y eso es algo que nosotros sentimos cuando estamos, que de nuevo la gente de Next dice que no es necesario que ustedes se asusten por usar use client en todo lado, pero no se siente muy natural de que tengamos que empezar si queremos usar un botón, que tengamos que poner use client en todos los lugares donde uso ese botón. Si estamos usando alguna librería de estilos, por ejemplo. Y eso no se siente muy natural, pero por eso es que ustedes van a ver en casi todo lugar trabajar con Tailwind, porque ayuda muchísimo a que la aplicación se vea bonita, que tengamos la experiencia que nosotros deseamos y también que generemos todo el contenido del lado del servidor. Pasa por optimizaciones de fuentes, imágenes, creación de diseño, navegación entre pantallas, un par de componentes propios de Next, configuración de base de datos. Esto me gustó porque lo hace en la parte de Vercel.
Entonces, básicamente les explica así súper rápido de cómo poder montar su base de datos Postgres en los servidores de Vercel, lo cual es genial. Cómo conectarse desde nuestra aplicación hacia esa base de datos, cómo usar ciertos paquetes propios de Vercel, como es la parte de SQL, para que ustedes puedan usar el SQL Postgres y hacer las consultas SQL sin usar Prisma o un ORM. En fin, otras cosas. ¿Vale la pena ver este tutorial? Sí, vale la pena verlo. Si ustedes tienen unas 4 horas libres, que yo creo que es lo que estimaría mínimo necesario para hacer esto, y todo es texto. Entonces no hay videos, pero la verdad es que está bastante bien. He tenido muy pocos inconvenientes a la hora de seguir eso. Y luego menciona otros cambios que, pues, propios a las versiones de Node y cambios de última hora que no están muy mencionados por acá, ¿no? O sea, ustedes lo pueden venir por acá. Pero esas son las 4 características principales de esta versión 14 de Next. Yo sé que más de uno diría, bueno, pero esto no es una versión tan llamativa como otras. Es decir, no siempre ustedes van a tener versiones o no siempre vamos a tener versiones que sean lanzadas con bombos y platillos y que introduzcan un paradigma nuevo en el desarrollo web. Pero en este caso, esto es una actualización bastante esperada, especialmente porque ya nos da la visión de que ya viene Turbo para que ya está casi terminado y lo vamos a poder usar. Pero nuevamente, la parte de los server actions más el tutorial que ellos agregaron valen la pena. Ahora, últimas palabras antes de cerrar con esto. Ustedes van a ver allá afuera que ya empiezan a aparecer un montón de videos diciendo de que, bueno, no, Next, dejemos Next, vamos a pasarnos a otra tecnología porque Next creció mucho. Regresando a la idea anterior en el cual ustedes, yo les había mencionado a ustedes que las tecnologías nacen resolviendo un problema de una forma sencilla o lo hacen de una manera más sencilla y luego crecen, que se vuelven ese villano que juraron destruir. Y luego viene otra tecnología que hace lo mismo que esa tecnología, pero ya toda abultada y grande de una manera más sencilla y el proceso vuelve a pasar, vuelve a crearse y a cargarse de un montón de funcionalidades que luego se hace difícil de entender, estudiar o mantener. Y luego nace una nueva tecnología que lo hace todo de una manera muy fácil. Para mí el mejor ejemplo es la parte de Solid con React. Con Solid ustedes no necesitan estar usando la parte o sea, ya viene con directivas propias para hacer un for, directivas propias para if. No ocupamos el use memo, no ocupamos el use state porque tenemos use signal. O sea, se ve todo de una manera bien sencilla. Y lo mejor es que si ustedes ya han trabajado en React, trabajar con Solid es la misma cuestión. Pero, de nuevo, va a crecer Solid a un punto donde vamos a decir, bueno, esto ya creció bastante y va a ser una nueva tecnología que haga lo mismo. Next está en ese punto, en mi parecer, donde están apostando muy fuerte a los server components. Y el problema de los server components es que cambia mucho el paradigma de cómo se venía desarrollando en Next. Entonces, ¿qué pasa? Aprender Next de la versión nueva no es transparente. Ustedes tienen que desaprender Next. Es lo que yo siempre digo, especialmente en la regrabación que estoy haciendo del curso nuevo de Next. Ustedes tienen que desaprenderlo. Es decir, cómo se hacía el Incremental Site Regeneration, cómo se hacía el Static Site Generation, cómo se hacía los Dynamic Paths, cómo se hacía todo eso. Todo eso ustedes tienen que desaprenderlo para volverlo a aprender con la nueva sintaxis. Pero ¿qué pasa? Siempre estamos en un punto cuando estos breaking changes salen, o que no son breaking change, cuando estos nuevas formas o patrones de desarrollar una nueva tecnología suceden y le dan mantenimiento al código anterior y al nuevo, hay un punto o quedamos como en el limbo entre cuál forma aprender. ¿Por qué? Porque tenemos una aplicación legacy, digamos no legacy, la hicimos antes de la versión 14 donde usa el server action, digámosle que lo queremos usar ahora. Tenemos esa versión de código y ahora ocupamos la nueva versión de código y tenemos que aprender las dos sintaxis, lo cual puede ser complicado. Para las personas que vienen aprendiendo ahora a usar Next, también van a estar en una posición complicada porque van a estudiar Next, van a aprender Next, digamos que usando el App Directory, que eso sería lo recomendado. Y está bien, ustedes ya saben Next, pero de repente les dicen, bueno, ustedes saben Next, sí, vayan a trabajar allá, arréglenme este proyecto o actualícenme este proyecto y ustedes van a ir a ver código que no van a entender. Y esto, ¿cómo se hace así? ¿Por qué sucede esto? ¿Y qué es esto? ¿Y dónde está el directorio app? O sea, ustedes van a ir a chocar a un punto donde tienen que saber el código anterior de Next. Esto no va a ser así en tal vez unos 2 años o 1 año y medio, 2 años, digámosle, siendo optimistas. Ya no va a pasar, aunque siempre van a haber aplicaciones legacy que no se van a querer actualizar hasta que realmente algo los fuerza a actualizarse, hasta que sale un breaking, bueno,
o una medida de seguridad que ustedes tienen que actualizar, o una brecha de seguridad de la palabra que estaba buscando, y se tienen que mover a fuerza a esa nueva versión. Y usualmente ese movimiento a la fuerza nunca es bueno, nunca es fácil, porque tenemos versiones muy viejas. Asumamos una versión de Next 9 que les piden que tenemos que actualizar la versión 15, digamos, de Next. Entonces no es una tarea muy sencilla y vamos a tener que aprender nuevamente las dos formas. ¿Qué? Pues ni modo, así es, así es. La gente de Next está apostando bastante por Server Components, por los Server Actions, que recuerda mucho a los tiempos de PHP. En los ejemplos que ellos lanzan tal vez no son los mejores del mundo. Yo hubiera puesto algo que no fuera la conexión a la base de datos dentro de un componente de React, porque se ve bien raro. Se ve como, no, esto da como una posible brecha de seguridad. Pero es que entiendan, la mayor preocupación es que imagínense que ustedes ponen sus server actions y no lo ponen, y casualmente le ponen use client. El código de sus queries va a llegar al cliente y el cliente los puede ver. Por más minimizado y optimizado que esté, el cliente va a poder ver el string que dice select asterisco from o insert into tal cosa. Hay hasta donde he visto, con unas partes de Prisma, ellos les advierten cuando eso se va a ejecutar en el lado del cliente. Y eso me gustó. Que espero que lo mismo suceda, que no vayamos accidentalmente a exponer nuestra base de datos solo porque estábamos usando algo del use client y de repente teníamos que mandar a llamar un server action, pero casualmente le mandamos la información de nuestra función que se debería haber ejecutado únicamente en el servidor, se ejecutó del lado del cliente. Y el último punto que también se menciona, y con esto cierro, es que todo lo que es la parte de server actions va a ocultar lo que usualmente nosotros haríamos manualmente. Eso en algunos lados le dicen como too much magic, como demasiada magia. Toda la parte de los server actions básicamente en el fondo lo transforma a hacer una petición HTTP que se lo manda al servidor, le regresa la data con el mismo medio, lo serializa, lo parsea, lo cachea o hace el caché. Y hace todo eso con un solo llamado a una función. Como que ustedes hicieran clic en el botón, se ejecuta la función, pero la función se ejecuta al lado del servidor, les da la respuesta que ustedes quieran. Digamos que true, reciben true de la función y ya está. Literalmente bien fácil. Pero en el fondo hace la petición HTTP, llega al servidor, el servidor la procesa, ejecuta el código del lado del servidor, lo que sea que tengan que hacer. La respuesta la serializa al dato que ustedes están diciendo que van a llegar. O sea, hace muchas cosas por ustedes y esto, pues, estamos en un punto donde eso es lo que nosotros estamos buscando, que nos ayude a programar rápido, pero a la vez va a ser desarrolladores o puede ser desarrolladores que no sepan cómo funciona un RESTful API hoy en día. No quiere decir que todo el mundo tiene que saber cómo funciona el RESTful API. No estoy diciendo eso. Pero puede que eso sea necesario. ¿Ok? Y si ustedes nunca lo han hecho, van a tener que aprender. Pero no es terrible. Pero después, si ustedes quieren hacer algún tipo de implementación nativa o algún cambio nativo, entonces van a decir, la verdad es que voy a regresar al API. Que todavía ustedes, o sea, la API tradicional, que ustedes la pueden seguir usando. Pero de nuevo, los server actions altamente recomendados. En lo personal, me gusta. O sea, no soy como gran fan de eso, pero cuando ustedes los usan, se dan cuenta de la facilidad que esto les da. No, es bien tedioso, la verdad es que es bien tedioso, que lo único que ustedes necesitan es traer un dato de la base de datos, pero no existe el RESTful API Endpoint. Entonces tenemos que crearnos todo el cascarón, la estructura, ponerle los middlewares, todo el menjunje de carpetas y archivos para poder tener ese RESTful API, cuando nosotros solo queremos un pequeño dato que puede ser un conteo de los registros en la base de datos. Algo así. Y entonces, un server action nos resuelve eso de una manera bien elegante, sencilla y eficiente y nos maneja el caché y todo eso por nosotros. Pero de nuevo, eso puede que a algunos les guste, a otros no. El tiempo lo dirá, a ver si los demás deciden seguir este tren de acciones. Pero recuerden que Next no es el primero. Ustedes van a poder ver esa implementación de acciones del lado del servidor en cualquiera, bueno, en otras tecnologías. La primera que se me viene a la cabeza es Quick con sus Route Actions, que básicamente es lo mismo. Pero como lo hace Next es mucho más fácil que como lo hace Quick, por ejemplo. Porque en Quick ustedes necesitan llamar una función en específica que
Porque no lo hacen igual, ¿verdad? Pero la forma como lo implementó Next es interesante. Esas personas son unos genios, la verdad, también. Todas las personas que hacen este tipo de frameworks y tecnologías para nosotros, los desarrolladores comunes y corrientes, digámosle así, esas personas son unos genios. Pero dejámoslo hasta ese punto, y el podcast se hizo muy largo. Ojeen el changelog, ojeen ese tutorial si ustedes tienen un chance libre. Esperen la regrabación del curso de Next pronto, o sea, las secciones del e-commerce más los server actions que ya están en producción. Y muy pronto, esperen eso obviamente este año, estamos en octubre, tal vez tengo 2 meses para hacer algo así, para grabar como 25 horas de video. Pero ahí bueno, en eso estamos. Cuídense, pasen un excelente inicio de semana o el momento que ustedes me escuchan. Pásenla bien, cuídense. Recuerden, ustedes son unas personas irreemplazables y este mundo no sería lo mismo sin ustedes. Hasta la próxima. Chao.